José Manuel Dolader presenta Soledad no deseada en Radio Diversidad. Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Hablas y tus palabras se caen en el andén. Sé que duele. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a nuestro programa de Soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Soy José Manuel Dolader. Tengo que decir que siempre dice la publicidad José Manuel Dolader y no dice Ana, no dice Junivel Lancho. ¿Te das cuenta? Ya, bueno, porque es se que lo he dicho a él. Está el jefe, pues claro, los demás nada. Digo, quita Junivel, que solamente claro, nombra es que a José tú eres Manuel. el jefe, claro, ya está. ¿qué te ha parecido? Eres el dire. Porque le dijimos a Tony, se ha olvidado porque dijimos, oye, que siempre pone José Manuel y el programa de los dos. Alguien hay que echar la culpa. Alguien echa la culpa. Claro, ya ves. Bueno, pues decía que me encanta también escuchar esta música de la mujer de nuestro buen amigo, el presidente de esos desaparecidos. Su mujer psicóloga inventó esta música. Pues, bueno, la letra, perdón. La música es por inteligencia artificial. ¿Qué te parece? Sorpresa. No, ya es que la inteligencia artificial nos va a dar muchas sorpresas. Bueno, pues bienvenido a este programa de Radio Diversidad. Todo el día está, pero los viernes, los segundos y cuartos viernes de cada mes, también nos puede escuchar en radiodiversidad.com. Hoy seguimos hablando de Soledad no deseada, Junivel. Sí. Y contentos, ¿no? Porque llevamos pues unos días que nos salimos. Que nos salimos con el último el campeonato evento de golf que hemos hecho ayer, el domingo. El domingo maravilloso, torneo de golf solidario por la salud mental. Impresionante. Todas las plazas que teníamos en Segovia, que nos habían dejado para nosotros, para ese segundo torneo lo ocupamos. Un éxito total, salimos. Y esto para que nuestro compañero lo sepa, en Radio en SER, en Onda Cero, Intereconomía, Radio Libertad. en Radio Libertad, en otra radio de Segovia, hemos conseguido dar difusión a la soledad no deseada en personas con trastorno mental, que era el proyecto por todos los lados, y encima nos lo pasamos bien. Pues sí. Y los jugadores... Nos hizo al final un buen día, así que muy bien. Y los jugadores el año que viene van a volver. Y Manuel Santísimo, que de esto entiende mucho, me ha dicho que también está practicando golf. El año que viene le queremos ver allí. Le queremos ver allí. Podía intentar quedar bien de decir que es que lo he preparado para poder acompañaros, pero es que da la casualidad que casualmente empecé a intentar jugar al golf hace nada. Bueno, con lo cual viene perfecto. Pues seguro que te vas a enganchar. Me tengo que comprometer. Te vas a enganchar. Me tengo que comprometer. Manuel Santísimo, Junivel, ¿qué vamos a decir de él? Pues que es una buena persona. Siempre lo decimos, que es buena persona. Que luego sea terapeuta, que no sea terapeuta, que entienda de salud mental, que entienda menos que ha sido de una residencia, que no haya sido. Todas esas son cosas circunstanciales. Sí. Pero hay una realidad. Los 3 últimos años ha estado trabajando en mini residencias y pisos tutelados de personas con trastorno mental grave. Luego, Junivel, algo debe saber para este programa, ¿no? ¿Cuál es tu idea porque Junivel y yo lo sabemos, vayan a los podcasts de radiodiversidad.com en el apartado de Soledad no deseada en personas con trastorno mental grave o en www.labarandilla.org y tiene una web propia arriba, Soledad no deseada, y van a conocer más. Pero, Manuel, desde tu punto de vista, como experto, ¿qué es la soledad no deseada en personas con problemas de salud mental? Claro. Pues, o sea, como término, sabiendo que venía, he intentado traerme una definición que fuera, o sea, que lo diferencia de la soledad no deseada que sufre parte de la sociedad, ¿no? Y que hemos tenido que elaborar este término de algo que quizás siempre ha ocurrido, pero no de la manera y con la magnitud y con la gravedad que está ocurriendo de unas décadas para acá. No sé si 2 décadas, una seguro, sí, una seguro. 2 quizás. Siempre ha habido quien ha vivido solo, yo creo que por vocación de soledad, pues alguna anacoreta o alguna persona suelta, pero realmente la persona con problemas o no de salud mental es un ser social. Yo creo que nadie quiere estar solo. Yo parto de eso. Sí. No sé, eso es una apreciación mía. Claro, entonces cuando estoy solo porque lo deseo, pues quizá no pasa nada. Pero cuando sí que lo deseo, lo he perdido o tengo un aislamiento tal que no tengo la perspectiva de poder dejar de estar solo, ahí es donde yo creo que aterrizamos el concepto. ¿Y qué ocurre? Que hay una diferencia
lo comentábamos antes de comenzar un poco, y ya lo conocíais, y así me podéis apuntar. He repasado algún dato del informe Infocop de 2020, del año pasado, del 24, del Colegio Oficial de la Psicología, respecto de la soledad no deseada. Y claro, si en la población general se habla de un 13 y pico %, ¿no? En gente con problemas de salud mental grave, del 50 para arriba. Sí. Más en hombres que en mujeres, quizás. Bueno, es un informe interesantísimo. Quien lo quiera saber un poco más, resume muy bien. Vamos, a mí me pareció... Bueno, pues aprovechando que Junivel tiene buenos contactos en el Colegio de Psicología, sí, me lo vais a pasar y lo pongo en la web. Lo ponemos en la web. labarandilla.org, en el apartado de soledad no deseada, vamos a poner ese informe, precisamente que acabas de nombrar. O sea, fíjate que del 13 y pico %, más de la mitad. O sea, más de la mitad de las personas que tienen problemas de salud mental sufren soledad no deseada. Sí, soledad no deseada. Y cada vez más, porque también afortunadamente viven cada vez más. Viven cada vez más y claro, pues la pirámide de población general se reproduce también en la gente con problemas de salud mental, en su porcentaje, ¿no? Y sí, y como la esperanza de vida crece, pues se aboca a ese tipo de situaciones. O sea, fijaros, antes he pensado si era una década o dos. Yo empiezo en salud mental en el año 99. En aquel año, lo habitual era que los padres sobrevivieran a hijos con problemas de salud mental. Sí. No puedo decir una cifra, pero en mi vivencia, trabajando en larga estancia, era más fácil que las familias sobrevivían a la persona con problemas de salud mental. Y los últimos años en Puente Vallecas, Centro de Rehabilitación Laboral y Psicosocial, no. Los hijos sobreviven también de manera natural, ¿no? O sea, lo natural es que los hijos sobrevivan a los padres, ¿no? En una lógica de ciclo de la vida y de la evolución de cada cual. Probablemente porque reciben más ayuda, más atención, más comprensión. No hay tanto estigma, hay hospitales de día Lachman, no, hay hospitales de... Absolutamente. O sea, está claro. Hay más posibilidades para ellos. También las medicaciones que se toman ahora han evolucionado muchísimo y bueno, pues eso también lo que les hace tener una mayor calidad de vida y que duran más, se hacen mayores, se hacen mayores como cualquier la otra población, se hacen mayores. Efectivamente, que antes no tanto. Fíjate, Manuel, ya sé que hay alguna teoría de todo, ¿no? Igual medicación sí, medicación no. Los pacientes hay que tenerlos en casa, no hay que llevarlos a una residencia, o no habría que hacer pisos. 20.000 historias, pero tú has vivido concretamente en mini residencias, has trabajado estos temas. ¿Qué tipo de paciente va? Aquí en la Comunidad de Madrid, supongo que en el resto de España, donde nos está escuchando, pasará exactamente similar, digo yo. Pasará similar en cuanto a las necesidades, la respuesta quizás sí que cambian por comunidades autónomas, pero la realidad es muy parecida. Claro, aquí hay un elemento que hay que decir de antemano, yo creo, y es que la respuesta actual al hecho de necesitar un apoyo residencial a una persona con un problema de salud mental grave está pensada precisamente para su adaptación, rehabilitación, buen funcionamiento, calidad de vida, evitar la soledad, está pensada para eso. Si bien ahora mismo hay una variable de necesidad social y de que está llegando mucha gente, que el soporte residencial es por la situación socioeconómica, por la pura necesidad social. No pueden vivir en un piso ellos. No tienen técnicamente. Entonces, eso es una variable que quiero poner encima de la mesa, pero que tampoco nos saca del debate porque esa gente también sufre soledad no deseada. Claro. O sea, venga por un lado o por otro, ¿vale? Pero bueno, tiene matices por cómo dar respuesta a eso, ¿no? Fíjate, yo creo que los centros hacen muchísimo por las personas. No sé si palían el efecto de soledad no deseada en cuanto a pérdidas familiares o dónde, cuándo cada uno, cómo quiere vivir. Eso son palabras mayores. Pero fíjate, yo recuerdo cuando hacíamos la evaluación inicial en el centro, hay una prueba que es la red social de Barrera, ¿no?
y quien la conoce sabe que pides a la persona que por esferas de su vida y por más cercanía o menos cercanía pongan los nombres de sus personas referentes. Después hay unas atribuciones y tal. Pues la inmensa mayoría de las personas, cuando pasas esa prueba, te ponen los nombres de los y las profesionales de los hospitales de día, de los centros de día, de la mini residencia, porque se han convertido... Tal. ¿Qué ocurre? ¿Eso qué quiere decir? Que sin eso, lo otro es soledad. Claro. Y no deseada, ¿eh? Sí, no deseada. claro, Yo no he conocido a ninguna persona con un problema de salud mental grave que desee la soledad, de verdad. Y he conocido gente sin hogar, gente que se nos ha escapado de la mini residencia porque no soportaba esa estructura y quería vivir en la calle. Pero en la calle, pero con gente. Con gente, no solos. Y con... ¿A que sí? Sí. O sea... Hombre, de hecho es que cuando nosotros, que hemos ido a veces a dar comida y cosas a los de sin techo, es que nunca hemos ido a que estuviera una persona sola. Siempre había 2, 3, ¿te acuerdas? Cuando repartíamos a los de sin techo, siempre, nunca hemos visto a una persona sola. Siempre estaban en grupo. O el ermitaño de antes, que es un ermitaño. Ahora ya sabemos por qué. Oye, yo iba a decir una cosa, fíjate, para los nuevos oyentes, ¿no? Que a veces es bueno repasar y como no hemos hablado y tú estuviste un día en uno de los eventos, este proyecto nuevo nuestro, que llevamos pues unos meses, es dar visibilidad y ayudar a salir de esa soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Hacemos muchas cosas, hemos hablado del campo de golf, que no es que fueran nuestros socios con problemas de salud mental a jugar, que eso es otra realidad, ¿no? Pero he dicho que hemos tenido mucha difusión, estamos felices. Tú viniste hace poco, creo que fue una de las tardes de teatro, teatro y música. Teatro y música. A la semana siguiente hicimos de teatro. Hemos presentado libros. El día 28 de mayo, El estigma de los silencios, que este día 18 está en Valencia. El 28 de mayo viene aquí a Madrid. Lo vamos aquí en nuestras instalaciones, para dando visibilidad y ayudando a las personas con problemas de salud mental, sobre todo en soledad no deseada. Pero cuesta mucho sacarlas, claro, entre otras cosas porque no tienen esas conexiones y esas redes sociales, ¿no? Que tenemos los demás. Nos cuesta mucho llegar a ellos. Cuesta muchísimo. Los que están en los centros, en los CRPS o CRLs o hospitales de día, pues bueno, esos es que lo tienen cubierto, lógicamente, pero claro, nos cuesta llegar a esas personas que no van a los dispositivos y hay muchos que no van. La mayoría. Claro, por eso, porque seguimos adoleciendo de plazas. Sí. La mayoría. Sí. No tienen esa fortuna. Desde tu punto de vista, ¿por qué es? Por lo que decimos, porque no tienen redes, porque es que no saben dónde dirigirse o son tan solos, se encuentran tan solos. ¿Qué crees que podría? Es una pregunta excelente. Porque pues soy un chico excelente. Eres un chico excelente y siempre lo serás. Sí, es excelente porque es piedra angular del apoyo, de la atención, de la rehabilitación. Claro. El hecho de la motivación, ¿no? No sé qué palabra poner, motivación, el arrancar, el cómo haces, claro, como poco. Voy a ver si no me dejo de memoria nada. No hay que evitar pensar, y sin entrar en debates, como decías antes, José Manuel, de medicación, de tipo de atención sanitaria, sin entrar en debates, no podemos evitar que la enfermedad mental grave de media se acompaña de pérdida de roles, anedonia, dificultades para comunicar, dificultades para disfrutar, para ir aseada, moverse. Todo. Y todo eso va haciendo que tu red, tu autonomía y tus oportunidades vayan a menos. Eso está claro. Eso es así. Por otro lado, hay circunstancias del propio devenir del día a día, y es que una persona productiva y con una familia, si lo pensáis, tampoco la media tenemos tanta opción de ocio. Porque ya trabajamos y tenemos familia. Como mucho te da para un hobby o un ocio, que encima a veces faltas. Claro, sí. La gente que durante todo el día no tiene nada que hacer, le cuesta todavía más esa oportunidad. Ahora, que creando oportunidades se logra movilizar y se logran crear redes, es una realidad. El coste es altísimo. La inversión de la gente que, y enhorabuena, os ponéis a esa tarea, es titánica.
Es titánica porque movilizas 1000 para que salgan 10 cosas. Pero salen, y la prueba son programas de radio que nacieron en los centros y que ahora son autónomos, de personas con un trastorno mental que llevan su programa de radio comunitaria a su aire. Grupos de ocio del asociacionismo en primera persona. El propio asociacionismo de familiares está aterrizando en que es el asociacionismo en primera persona. Las oportunidades de ocio, y aquí entra esa cuestión, ¿no?, que siempre intentamos aclarar, ¿no?, de la integración, ¿sí?, o de la verdadera participación. A mí, si alguna vez queréis traer el tema de participación, he trabajado como colaborando en el Observatorio de Exclusión Social y Procesos de Inclusión Social, o INSM, ¿no? Siempre que acaba en M cuesta decir las siglas. Bastante tiempo y claro, pues el caballo de batalla de nuestra gente en cuanto a las oportunidades es una realidad. Ponemos muchas oportunidades y tienen poco fruto, pero si insistimos hay frutos. Sí. Y hay que insistir mucho. Pero hay frutos, ¿eh? Yo doy fe de ello. Y podemos invitar, y si en algún programa queréis alguna experiencia de ocio que nació supervisada, apoyada por profesionales, pero ha evolucionado a un grupo autónomo de algo, eso. Pero claro, detrás lleva decir, pues eso, pues no desistir. Hace falta. Efectivamente. Oye, sé que como tienes tan buenos contactos, dije, oye, alguna experiencia así medio personal, ¿no? De gente conocida tuya. Cuéntanos un poco para allá los oyentes se hagan la idea de cómo es este colectivo, que es lo que tratamos, dar visibilidad y de estas formas podremos ayudar. Totalmente. Desde una perspectiva, digamos, de personas con nombre y apellido, pero que yo creo que representan realidades que se repiten. Bueno, los nombres no se dicen apellidos. No hace una falta. Persona, sabemos que es verdad. Una persona maravillosa que acaba de ser abuela por segunda vez y que vive sola. Y ya antes de ser abuela, los hijos, una porque vive lejos, otro porque vive cerca, casi ve más veces a la que vive lejos que al que vive cerca. Esto es una realidad que se repite. Porque el que viene lejos, para una vez que viaja, viene a verte. El otro, aunque está al lado, no va. Eso. Entonces, y encima llegan nietos, ¿no? Entonces, todo el que hemos tenido hijos sabe pues, que al principio te absorbe todo. ¿Y qué pasa con la abuela? Si de por sí el mayor medio me refiero, la persona mayor, vamos a decir, en la comunidad, tiene un riesgo mucho más elevado que una persona joven de soledad no deseada, con un problema de salud mental, esto lo eleva a la enésima potencia. ¿Por qué? Porque los hijos son menos accesibles, no es una abuela en términos... Al uso, iba a decir... No es una abuela con potencial de y me le recoges y me le das de comer y me le llevas y me le tal. Y no le den chuches, y no le den chuches y le dan todas las que tal, ¿no? No es una abuela que vaya a funcionar en este rol que tantos abuelos nos han ayudado a poder seguir trabajando a la vez que tener hijos y que hacer un montón de cosas, ¿no? Claro, con lo cual los nietos tampoco tienen la abuela idílica. No tienen la abuela. La abuela es una abuela que escuchas. Bueno, la capacidad de un niño desde bien pronto de darse cuenta de la realidad, aunque tú crees que no se la estás contando, es tremenda. Sí. Lo perciben todo mucho antes que nosotros, aunque intentemos que no. Entonces la abuela pasa algo y entonces ocurre. Y primer testimonio. No vienen a verme, no me los dejan, no se fían. Es que como yo fumo no quieren venir a casa porque pues es que tengo la casa que ni ventilando. ¿Qué hacemos con esto? Claro, ¿sí? Testimonio. Otro, mucho más joven, una hija, pero que no tienen relación porque la tuvo muy joven y la hija ya voló, vive en otra provincia, él vive en Madrid y vive con su madre. Pero su madre que tiene pareja y está en casa muy pocas veces. Bueno, pues resulta que cuando vivía, antes de tener la madre pareja, vivían madre e hijo. El hijo con un problema de salud mental, una evolución, va a un centro de rehabilitación psicosocial. La relación madre-hijo era como la de cualquier madre e hijo que se precie conviviendo, o sea, tal. No, era muy mala, muy mala.
No había buen rollito. No, buen rollito se ve que no había. Bueno. Pero ahora la madre se va muchas veces. Y él echa de menos la madre, aunque fuera para pelearse o para tener diferencias. Pero tenía alguien ahí en casa. No me sentía solo. Y está deseando venir y a mejorar las relaciones exponencialmente. Pues cuando se ven, pues ya se acabaron, ¿no? Claro. ¿Cómo te chinchaba yo? Total, ¿qué me costaba? No sé, imaginar, hacer la cama o ventilar o... Joder, es que es verdad que te ponía la música muy alta o yo qué sé, ¿no? Sí, no, vamos, lo que él me contaba. Sí. Otra persona y última testimonio en diferido. Nunca se casó, aunque tuvo pareja. Tiene una edad... Fíjate que no se la he preguntado porque soy un caballero. Y la edad no se pregunta pero 70. Es una persona que está funcional. Funcional quiero decir que vive autónomamente en su casa. Con una pensión no muy alta, pero que le permite vivir. Y, digamos, estaría en el top 10, en la crème de la gente, que aun con un problema de salud mental puede tener contactos sociales, aspirar a tener relaciones significativas, vínculos más allá de la soledad de su casa. Tiene algo muy costoso, le implica un esfuerzo muy grande, tanto para ella de tener ganas como para seguir el ritmo de la gente o lo que la gente me lo explicaba muy bien porque me decía, cuando llega el fin de semana la gente quiere quedar conmigo, pero de lunes a viernes me siento de un sola, claro, porque con la gente que puede quedar están trabajando o están haciendo de abuelos estereotípicos o abuelas, entonces, bueno, bendito fin de semana, es una soledad, digamos, estacional o semanal, pero dura. Me decía que dura, que el día se le hacía eterno. Eterno. Entonces, claro, cuando el día se te hace eterno, a cualquiera que le haya pasado se reconocerá, el primer día o las primeras semanas tienes el empuje de no, me levanto, me ducho, hago de todo, dejo la casa como tal y hago una vida y me voy a apuntar a 3 cosas. Al mes o antes, pero vamos, al mes o a los 2 meses... Ya dejas de hacer tantas cosas. Tantas cosas. Y un día te descubres que no te has levantado de la cama hasta la hora de comer. Efectivamente. Y otro día descubres que ni te haces comida. Y otro día descubres que como no te duermes hasta las tantas porque has dormido por la mañana pues hasta las cuantas... Has perdido el ritmo de... Y otro día alguien te dice, macho, afeítate que... Jobar. Impactante. Y aprovechando, Junivel, estaba hablando él, son cosas que nos llaman la atención, lo conocemos, pero que al oyente probablemente no tenga estos conocimientos que tienes tú. Manuel, está pensando si decir o no públicamente lo que me apetece decir, ¿no? Para darnos tu opinión. Me temo que lo vas a hacer. Sí, lo voy a hacer. No, vale. Una vez menos mal que lo ha dicho, pero vamos, seguro que lo hace. Bueno, segurísimo. Pues es una duda porque yo el otro día calculaba en España cuántas personas puede haber, y es un tema que es un gran debate, ¿no? La discapacidad intelectual, sobre todo el síndrome Down, que pueden ser muy parecidos a nuestro colectivo en muchas características, también son agresivos, también no quieren a veces diferentes, pero también tienen sus problemas, ¿no? Y lo han sabido hacer muy bien. O sea, tú en una residencia, en una recepción colocas a una persona con síndrome Down, lo va a hacer fenomenal, pero es que sobre todo te da imagen. Fíjate cómo han cambiado, ¿no? Y el otro día estuvimos en los 25 aniversarios de la Fundación También, que es una gran institución por el deporte, y en la mesa nos tocó un señor normal y corriente con su mujer, gente bien, ¿eh? Era gente bien, una cena, 25 años aniversario de Fundación También, había diputados, había gente, y luego había gente normal como nosotros, ¿no? Pero en la mesa me llamó la atención que un señor, y digo que fíjate que es un debate que a veces habría, que voy a querer volver a las cifras, estaba calculando cuántos miles de personas, calculando mi pueblo, cuántos miles de personas con un problema de salud mental grave solos o que viven en su casa y no se hablan con los padres, me salían como mínimo 10.000 o 20.000 en España. Es calculando proporciones. Sí,
uno en el pueblo que no se habla con los vecinos y no deja pasar por el camino, y la Guardia Civil, cuando un vecino dice, no, si es que sabemos un chico con problema de salud mental, me dicen un loco, afortunadamente. Sí. Hay otro que vive con su madre, no va a dar ninguna pista, como has dicho tú, y la madre con miedo, yo no sé, ya no sabemos ni qué hacer, psiquiatras amigos nos han ayudado, tal. Y este señor nos decía el otro día, dice, es que mira, me ha pasado una cosa, dice, vivía en la urbanización, una urbanización buena. Unos vecinos, y claro, la madre se ha pirado allí y ha dejado al hijo. Vale, no voy a decir ni la patología que tiene. Está claro que una enfermedad mental grave. Dice, macho, el otro día es que yo soy abuelo, no es que tenga miedo a él. Dice, pero se ha ido la madre, se ha dejado al hijo allí, ya, claro, ha dicho, me caso, me busco otra novia o me lavo las manos, no se sabe. Okay. Pero el hijo ya está allí con poquita medicación, dice, el otro día cogió un cuchillo y corría al portero. Dice, oye, es que soy abuelo, José Manuel, nos decía. ¿Qué tengo que hacer? Claro. Le di la tarjeta, digo, mira, no es el momento, estamos en una fiesta. Digo, pero también tranquilízate, que los que sabemos algo de esto es porque con el portero habrá tenido una bronca, él no va el hombre ahí a pelearse con todos los vecinos tranquilamente, que eso no es así. Pero claro, me queda, y fíjate, por eso te digo que este programa de Soledad no deseada, terminamos con esto, decir, ¿qué se puede hacer? Tenemos que callarlo, tenemos que buscar una asociación de la zona. Cuando hable con este señor que busque un buen médico, ¿qué es lo que podemos hacer en un caso así? Fíjate que pero es que ahí lo y no que sabemos podemos nada hacer más, es que es la familia. Es que es la familia la que se tiene que hacer cargo de ese... No, si la familia se ha pirado, Por eso digo que, claro, ir a servicios sociales, pues sí, pero ya sabemos cómo están los servicios sociales. Van no sé cuándo ni cómo, porque normalmente tardan mucho. Entonces... la sociedad misma, pues sí, pero es que no hay. Bueno, puedes ir a denunciar al juzgado de esa discapacidad y tal, pero es que claro, es que este hombre si está solo. Que me daba una pena ese hombre. Claro, el vecino, claro, pero ese hombre, imagínate. Bueno, no hay tanta gente. Bueno, ¿vale? Tenemos que decir que no todos los enfermos mentales, ni mucho menos, hacen esas cosas. Pero oye, pero bueno, hay algunos. Luego si hacen algo, lo que pasa, ¿no? Efectivamente, como, claro. Esa es la pregunta. No actuamos la sociedad. Porque nos ha dado. Porque la policía no hace nada. Quiero decir, la policía no es su labor. Su labor es, si lógicamente un juez en una bronca sí, pero luego quien tiene que en lo cotidiano tiene que ser servicios sociales, un juzgado o bueno, claro, pero tu experiencia, Manuel, de aquí no sé si ni somos expertos en este, pero es como una idea entre gente que conocemos este mundillo, un debate pequeño y otro día seguimos. Sí, otro día seguimos porque es que has abierto una posibilidad que da para un programa, yo creo. Por eso he dicho, ojo, no sé si decirlo o no, pero me apetecía. Da para un programa pues este es un programa especial para esto. Hablamos de gente que se supone que conoce este mundo, ¿no? Sí. Fíjate, yo te voy a dar, y porque lo he vivido, como una esperanza, como una visión positiva de lo que has planteado. Y es que... en no pocas ocasiones hemos vivido, y un claro ejemplo han sido las pensiones concertadas. Claro, lo habéis tenido. El efecto de que, o sea, la respuesta social y sobre todo la convivencial a un problema de salud mental, por mucho que hemos mejorado en estigma y por mucho que hemos mejorado en algún nivel de conocimiento, sigue dando, no sé si problemas, pero las dificultades están a flor de piel. Eso lo comparto, ¿no? Es decir, en un bloque de vecinos se identifica una situación, una persona, y viene a ocurrir que algo se moviliza alrededor. Desde los centros de rehabilitación, desde los hospitales de día, cuando logramos trabajar en lo comunitario, no pocas veces, y yo diría la mayoría, se logra encontrar un apoyo natural, que lo llamamos así. Una vecina, un vecino, un amigo, alguien que sin hacer un papel de tutora que no le corresponde, pero supervisa de alguna manera, incluso pues salud mental, tiene el teléfono y llama si hay algún problema un poquito más allá de lo normal. Entonces, fácil, claro, yo os hablo desde la perspectiva de gente que va ya. Que ya va, claro, es que esa es la cuestión. Ahí tenemos el lazo y eso tenemos sí, esa cuestión. Claro. Si no tenemos ese lazo, ¿cómo construimos el acercamiento de esa persona a un dispositivo? Algo. Pues es complicado. Nombrabas antes la familia. Claro, en ese caso, claro,
¿qué haces? Intentas comunicar con la familia, que a lo mejor ni tienes el teléfono, no te lo va a dar o no va a venir. Entonces, si la familia no va a hacer nada y vas a seguir con la persona allí, ese portero con el que un día tuvo una bronca y pasó una cosa un poquito más extrema de lo normal, en no pocas ocasiones, de verdad yo creo que se acaba integrando y surgen apoyos naturales. Yo es que lo he vivido. No niego que haya problemas, ¿eh? Quiero decir que de vez en cuando saltan. Pero si piensas las pocas veces que afortunadamente vemos en Telemadrid noticias luctuosas respecto de salud mental y que las comunican a veces, ¿no?, con una dimensión que no han tenido, ¿no? Eso lo sabemos. Pero en cambio está en silencio la de gente, en el caso que planteabas, que están ahora en los bloques de vecinos y está ocurriendo la vida. Y está ocurriendo, no. Sí, que es una cosa real. Entonces, no está, o sea, ojalá ocurriera mucho mejor, pero no creo que sea un problema, digamos, el gran problema, porque la convivencia está ocurriendo ya. Tú identificabas 10, 20.000 personas. Es que, a ojo de buen cubero, si el 4% de la población sufre y un 2% mínimo esquizofrenia... Y somos en España, ¿cuántos millones 48, ahora? 48. 46. Pues ya pues está. Vamos, la media. Yo que soy de letras, pero me explico, sale rápido. Querida compañera, esto es como para ser o un debate más interesante, invitar a más gente o incluso un día hacer una jornada con profesionales, ¿no? Para que todo el mundo pueda hablar sobre estos temas, ¿eh? Que los dejamos ahí y no es cosa nuestra. Pero si estamos hablando de sociedad, si estamos hablando de ayudarnos, casos como el de este, yo conozco más de uno. Seguro que todos conocemos más de uno. Manuel, lo vamos a dejar ahí. Creo que tampoco consistía, pero quería abrir ese debate para plantearnos, Junivel, qué hacer si una jornada o un programa mucho más extenso, desde luego contando con Manuel Santísimo. Claro. Darte las gracias, que vengas a este programa. Que bueno, que es lo que tratamos y que gracias a ti pues lo estamos, por ejemplo, consiguiendo hoy. Queridos amigos, os vamos a dejar con 2 cuñas publicitarias y nada, mientras tanto pues nos pueden seguir en las distintas redes sociales, que lo tenemos que empezar a poner, Tony, en los programas, porque si no lo decimos cuáles son, pues la gente no lo sabe. Y si no, en www.labarandilla.org y un apartado especial www.labarandilla.org, arriba, soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Un abrazo muy fuerte y en radio... Joder, ¿cuántas páginas tenemos? Pues un montón, un montón. Y en radiodiversidad.com van ustedes al programa de Soledad no deseada y tienen todos los podcasts. Nos vamos con la cuñita de publicidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.